No. Yo venía con un discurso programado que ya él me lo desetió. Porque primero felicitar al presidente de la sociedad, realmente cuánto nivel de invitados. Lo que pensamos que sabemos muchísimo, nos damos cuenta que no sabemos nada. Así que muchísimas felicidades al doctor y de verdad gracias a ustedes. Y en el campo, yo soy del campo, del interior. Cuando uno está como hoy se dice, ay, yo estoy como un chivito harto de jobo. Los chivitos son los ovejitos y los jobos son los que comen. Harto de jobo porque uno cree que sabe algo y se da cuenta que no sabe nada. Y yo no sé para qué el doctor Guillermo me invitó a hablar, porque yo digo, ay, Dios mío, esto es como, vamos a darnos un relax, demasiada ciencia, vamos a hablar 2 o 3 disparaticos. Realmente quise presentarle un poquito de estadística de lo que tenemos nosotros en la unidad. Nosotros manejamos un hospital de 3er nivel, muy grande. Tenemos prácticamente cirugía cardiovascular, tenemos, gracias a Dios, de todo un poquito, pero vamos avanzando. Y quise presentar la incidencia que tuvimos de fallo renal agudo en la unidad en marzo del año pasado. Realmente voy a ser un poquito breve porque quiero presentarle algo al final. Fue un estudio descriptivo transversal de fuente primaria. Aquí estuvieron los criterios de inclusión, fueron todos los pacientes que ingresados a la unidad de cuidado intensivo en el periodo de marzo a agosto de 2011, con un promedio que osciló en 119 pacientes. Las variables que medimos: falla renal aguda, sexo, edad, estadiaje de Atkins, diagnóstico de ingreso, fármacos, nefrotóxicos. Se les realizaron analíticas seriadas y se les siguieron los signos vitales. Estos fueron los instrumentos de recolección y estos fueron los resultados. El fallo renal agudo en los pacientes que ingresaron a la unidad de cuidado intensivo estuvo presente en un 27% de los pacientes. Estas fueron las causas que se asociaron a falla renal aguda. Como ustedes ven aquí, están liderando los pacientes que previamente tenían hipertensión al momento de llegar a la unidad. Espérense, ¿dónde está el pointer de esto? El láser, ¿dónde está? No sé, ya lo dañé. Bueno, amén. Como ven aquí, la frecuencia más alta lo teníamos con los pacientes que eran previamente hipertensos, teníamos politraumatizados, falla cardíaca congestiva, pacientes posquirúrgicos, pacientes sépticos y sangrados gastrointestinales. Aquí tenemos la frecuencia por edad, más frecuentes en pacientes que oscilaban entre 31 y 50 años. Me vienen a rescatar un caballero. Gracias. Salió de Santiago. A los extranjeros, yo vengo de Santiago de los 30 caballeros. Salió de allá. Tenemos la mayor incidencia aquí en mayor de 70 años. Como veíamos, los pacientes octogenarios tienen mayor riesgo. Pero no rueda. Bueno, aquí ya. Ok. Aquí tenemos la incidencia que tenemos según el sexo. Fue prácticamente igual en ambos sexos. Y aquí tenemos la incidencia de los medicamentos farmaconefrotóxicos y los fármacos que previamente estaban tomando los pacientes: antihipertensivos, diuréticos, hipoglucemiantes, antibióticos, AINES y los que fueron sometidos a medio de contraste. Realmente encontramos P significativa solo en los pacientes que estaban con esquema de bloqueante de angiotensina. Aquí tenemos los estadios según Atkins. Encontramos 86% en estadio 1. Nosotros manejamos un hospital donde nefrología tiene mucha incidencia. Es decir, probablemente porque me tocó estar en la fundación del hospital, manejamos mucha incidencia en la unidad de intensivo. Entonces se le cae mucho atrás a los eventos. Claro, como decían, ya cuando hay lesión, obviamente ya se instaló el fallo renal, pero tenemos mucha detección en los momentos tempranos. Y las conclusiones se presentó en 27% de los pacientes, de 108 pacientes estudiados. El diagnóstico más frecuente de ingreso fue hipertensión arterial. Y el 56% estuvo en grupo mayor de 70 años y 24% en el grupo de 51 a 70 años. El 38% de los pacientes utilizaban antihipertensivos y el 16% utilizaban diuréticos. Los leucocitos al momento del ingreso tenían un valor promedio
de 12 y la creatinina sérica era de 1. Lo mismo que decían, ya cuando la creatinina se elevó, ya realmente el dato era muy avanzada la enfermedad. Y en el estadiaje de Atkins, el 86% estaba en estadio 1. Estos fueron los que recolectaron los datos, yo solamente los organicé. Vamos a pasar a la segunda. Eso fue un breve de la estadística que tenemos. Quiero hacerle un ejercicio breve y por eso fui bien corta aquí, porque quería presentarle un casito bonito, sencillo, para que interactuemos un poquito y nos despertemos. Esto es una señora de 72 años, viuda católica, ama de casa, alfabetizada, natural de Licey y residente en la ciudad de Santo Domingo. El motivo de consulta fue evacuaciones diarreicas, náuseas y vómitos. La historia de la enfermedad actual: tiene mórbidos de diabetes de 25 años, hipertensión de 25 años, hipercolesterolemia y un bocio multinodular difuso, nodular difuso. Tratada con metformina, glimepirida, ramipril, atorvastatina y Synthroid. Estaba sintomática hasta 8 días antes del ingreso, que presentó evacuaciones líquidas de color amarillo en más de 10 ocasiones, no mucosanguinolentas, tenía fiebre que no había medido, no tenía predominio de horario, escalofriante, sudorativa, que le dieron acetaminofén y fue ingresada en el servicio de nefrología con fines de inicio de terapia de diálisis. En los antecedentes importantes, una colecistectomía hacía 2 años, la diabetes, la hipertensión, fumadora de la adolescencia. No mayores cosas. Y aquí están los medicamentos que conocemos. Esto en el examen físico, en el interrogatorio dirigido y en el examen físico. Aquí tenemos una señora que estaba consciente, orientada, deshidratada, desnutrida, 90 libras, 5 pies, con una TA 150-90, signos vitales estables, presencia de acúmulo senil en la conjuntiva, un murmullo vesicular disminuido. Nada más le estoy mencionando lo positivo para que el doctor Guillermo no nos ataque. Y en las pruebas de laboratorio teníamos 8.000 blancos, 10 de hemoglobina, MCV en 79, plaquetas normales. Este es otro hemograma de la señora, bastante parecido. Este es el examen de orina, ligeramente turbio, una cruz de acetona, sangre oculta, no hay presencia de proteínas, leucocitos de 4 a 6 y glóbulos rojos de 4 a 6, creatinina en 8.6, BUN 52, potasio en 5.11, creatinina sodio 133, calcio 8, ácido úrico 8.6, fósforo 5.7. Ese fue el coprológico de la señora, rojizo, consistencia diarreica, sangre oculta positiva, rojo sobre 50, quiste dentamueva histolítica, tenía coprocultivo negativo, clostridios difíciles negativo y cólera negativo. Los gases, teníamos pH en 7.31 y bicarbonato en 17. Bueno, el experto va a hablar mañana de gases arteriales. ¿Sí, usted? Sí. Una placa de tórax, que lo que más llama la atención son los 2 implantes que ella tiene. Sí, no se quería dejar caer la doña. Una sonografía abdominal que está aquí. Como ustedes ven, riñones prácticamente normales. La señora es diabética. Ellos lo reportaron como cambios inflamatorios inespecíficos. ¿Qué más tengo yo ahí? A un eco que no tenía nada relevante, hipertrofia del centro ventricular basal. Nos despertamos un chin. ¿Qué piensan? Es para que nos despertemos. ¿Está fácil? ¿Qué hacemos? ¿Que nos despertemos? Yo quise traer este caso porque esta es una paciente diabética hipertensa, vieja, desnutrida, que todo el mundo, que llegó con anemia, creatinina alta, riñones sonográficamente normales. Tú tienes que pensar, bueno, la doña tiene que empezar un programa de diálisis, así 25 años de diabética, sin masa muscular, 8 de creatinina. La depuración de ella estaba abajo,
creo que fue 10 que nos dio. ¿Qué hacemos con ella? Ay, pero para que interaccione muchín. No, es una paciente simplemente por la edad, una paciente que tiene 72 años, tiene unos antecedentes y una edad que vale decir que esos son riñones ya que tienen una depuración justamente limitada, que podemos establecerla, podemos decir que esos son riñones que no se ven normales en el contexto total. Exacto. O sea, no se ven normales y que de buenas a primeras desarrolla un cuadro de diarrea donde la mete finalmente en una acidosis metabólica y el paciente hace una insuficiencia renal aguda crónica que se agudiza. Y realmente... ¿Pero qué hacemos con ella? Hay que revisarla. Porque si nos llevamos del doctor no le podemos dar agua. Doctor, no le podemos dar agua. El doctor Cerda dijo, el periodo de rehabilitación de 3 días de agua ya pasó. Pues ya. En una paciente con 5 de talla, con 5 pies apenas. Diga a la doctora que está allá atrás. No, no estaba anúrica. Mantenía los volúmenes urinarios la señora. ¿Perdón? No, no tenía catéter central, estaba en una habitación. Sí, la paciente estaba hemodinámicamente estable y estaba con todo. Diga, doctor. Ella había perdido como 5 libras. No tenía ácido láctico. Ok, digas, Cona. Es decir, todos estamos de acuerdo que no hay que ponerle diurético. Claro, no, pero tenemos que recordarlo. Miren, yo no conocía a la paciente, yo conocí a la paciente en ese momento. Porque cuando el nefrólogo le planteó la sustitución renal, obviamente las familiares entraron en crisis y ahí yo entré en la situación. Yo de lo que me agarré, el hospital gracias a Dios es digital, entonces todo lo que se hace uno lo puede ver. Y me agarré de la colecistectomía que ella tenía en el 2 años previo, en el cual la creatinina era 0.7. Entonces, perdón, dígame. Esa paciente es una paciente con largo tiempo de evolución de ser diabética e hipertensa. Ella de por sí tiene una enfermedad renal crónica que hace 2 años no puede diagnosticar. ¿Qué sucede? Pero espérate, la insuficiencia renal crónica de ella, ¿por qué? Es una paciente que tiene 2 factores que pueden llevar a una enfermedad renal crónica. ¿Qué sucede? Espérate, enclocha ahí. Permíteme. Cuando yo le leí el examen de orina y le recalqué que no tenía albuminuria, es decir, y le recalqué que no tenía albuminuria, es porque realmente esas son de las cosas baratas, útiles, que podemos tener para saber para dónde vamos. Permíteme. Si no tenía varios, es decir, yo no puedo traer todos los exámenes de orina, pues vamos a durar la tarde entera. Espérese que el invitado quiere hablar, doctor. O sea, por eso lo recalqué, la albúmina está negativa. Es decir, para tú tener nefropatía diabética o hipertensiva que te lleve a diálisis, tú tienes que tener albuminuria. Te oímos. Ella es una nefropatía diabética que ahora tiene un síntoma de agudización porque le hizo un cuadro diarreico, porque quizás pensaba que causa, él tiene que corregir la causa. Tú tienes que tratar a la paciente que tiene esta enfermedad. Permítame, doctor, espérese. Mi amor, permíteme. Oye, tú no puedes tener, por los estadios de nefropatía diabética, para tú llegar al nivel 5, tienes que tener albuminuria. Oye, desde el estadio 2 tienes que tener albuminuria. Diga, doctor. Permítenos. Independientemente de que no tenga nefropatía diabética,
tú ves el examen de orina y ves que tiene una gravedad específica en 1005, tú y una paciente que tiene 5 pies y pesa 90 libras, una creatinina en 1 no me dice a mí cuál es la función renal de esta paciente. Exactamente. Esto es una paciente que, si no es por la nefropatía, si no es por la diabetes, por la hipertensión, por lo menos tiene pérdida de la concentración urinaria. Claro. Y tiene una densidad, tiene una paciente deshidratada que no concentra. Entonces, si no concentra, tiene un daño renal. Sí, pero que el daño renal de ella no es por la diabetes, pues no tiene albuminuria. Pasa con lo que aquí. Espérese, que el doctor quería hablar. Ya. Tiene un daño renal, no tiene Espérese. El doctor quiere hablar, el invitado, paralelo. Doctor Guillermo, él quiere hablar. Anda, se despertaron, eso es lo que yo quería. Objetivo. Gracias. Este es uno de los problemas que se da cuando uno no tiene una evaluación reciente de la función renal. Yo creo que hay algunos aspectos que son interesantes para tener en cuenta. Primero, un dato de tener hace 2 años una creatinina normal en un paciente es un dato que hay que darle valor. Por otro lado, creo que es bien importante el hecho de que tiene un examen de orina sin proteinuria actual. Entonces, plantear que esto se trata de la evolución final de una enfermedad renal crónica por diabetes progresiva que llegó a la etapa final de la enfermedad renal no parece lo más probable. Tiene riñones de tamaño normal, lo cual de alguna forma también descarta el daño vascular por la enfermedad renal crónica por nefropatía vascular isquémica de larga evolución que por lo general se acompaña de disminución del tamaño renal. Lo que no podemos descartar es que no tenga una enfermedad renal crónica en estadios más precoces, antes de este cuadro diarreico agudo, porque no tenemos evaluación reciente. O sea que esta persona perfectamente tiene todo lo... Ya lo bloquearon. Pero lo que yo quiero recalcarle al auditorio en lo que le recuperan, doctor, que aunque tenga una enfermedad renal crónica, no es por diabetes. No es por diabetes. Ni es por hipertensión. Porque ni tiene albuminuria, ni tiene los riñones reducidos de tamaño en los estudios de imágenes. Bien, y en estos casos la paciente tiene factores de riesgo para tener una enfermedad renal crónica, o sea que probablemente la tenga, pero no como evolución final de la enfermedad, que este es el cuadro de evolución final de una enfermedad renal crónica, pero sí tiene los factores de riesgo para tener una injuria renal aguda que puede ser sobreagregada sobre una enfermedad renal crónica, sobre todo la historia de hipertensión de larga evolución, el uso de inhibidores de la enzima de conversión, el bajo peso. Yo no sé libras y talla, no son las unidades que manejo, así que no sé si era obesa o delgada. No, delgadita. Delgada. Con lo cual probablemente ese nivel de creatinina que tenía antes fuera un nivel que en realidad sobrevalorase su función glomerular. Una creatinina de 0,7 con desnutrición no está marcando cuál es la función basal. En suma, probablemente se trate de una paciente que puede tener una enfermedad renal crónica, pero en un estadio 2 o 3, no por nefropatía diabética, porque no tiene proteinuria, quizás vinculada a hipertensión, y que tiene, en estos casos yo creo que vale mucho la pena pensar cuál es el contexto clínico. O sea, ¿tiene un contexto clínico a favor de tener una injuria renal aguda? Lo tiene, porque una diarrea con descenso de peso. ¿Esto es solo prerrenal o ya tiene un daño establecido permanente? A mí lo que me llama mucho la atención que para hacer un cuadro diarreico agudo uno esperaría una densidad urinaria de más de 1015. Entonces yo no sé si esta paciente ya no tiene una necrosis tubular aguda isquémica. Miren, porque me hace seña el jefe que hay que seguir. Vuelvo y les repito, lo que yo utilicé como herramienta para poder tomar las decisiones fue, primero, que la creatinina sérica de hace 2 años tenía 0,9, que no tenía albúmina en el examen de orina, porque yo me iba a arriesgar a contradecir la decisión de la diálisis, porque yo pensaba que la diálisis en ese momento iba a injuriar más a la paciente. ¿Se acuerdan lo que hablábamos en la mañana? Que los doctores explicaron bien sobre que en la etapa de recuperación de la falla renal hay que medir, o cuando estamos en mantenimiento, hay que medir muy bien, no injuriar más el riñón para no perpetuar la lesión. Y obviamente ya estaba tomando ramipril.
en una persona de edad avanzada que sabemos que la autorregulación se pierde. Entonces, lo que hicimos fue quitamos el Ramipril, empezamos a darle agua a la señora, le quitamos el Ramipril, empezamos a dar agua y salimos a buscar la causa del evento enteral, que era lo que teníamos. Se le hizo una tomografía que no dio ningún resultado sorprendente, incluso ahí se ven los riñones que están de bastante buen tamaño, incluso se ven prominencia ahí de las pirámides. Esa es la tomo de la paciente. Y lo que hicimos fue una endoscopía digestiva alta, que no apareció nada, y se hizo una colonoscopía, donde el reporte fue de colitis isquémica. Aquí está, miren las imágenes. La paciente simplemente se trató con antibióticos e hidratación importante. Aquí está columna de sigmoide con ulcerada, fiebre, con estima de sangrado. Se tomaron las biopsias, que fueron estas que estaban aquí. El patólogo confirmó el diagnóstico de colitis isquémica, y la paciente, miren cómo fue resolucionando. Incluso la paciente ahora mismo tiene 0.9 de creatinina. Aquí tenemos los descensos, cómo fueron bajando. Entonces, no, eso ya es otra cosita. Entonces, el mensaje de verdad que yo quiero dejarle del caso es, para mí los pacientes con falla renal aguda son más compromiso que los pacientes de falla renal crónica, porque si logramos quitar la causa que esté perpetuando la enfermedad, probablemente vamos a poder revertir los pacientes. Yo sé que cada quien va a tener su idea, su criterio, pero el mensaje final es: toda una señora mayor de 80 años, diabética, hipertensa, caquética, realmente con anemia, cuando llega al hospital, todo el mundo puede pensar que debe entrar a un programa de sustitución. Pero gracias a Dios en este caso logramos salir airoso y fue todo secundario al síndrome diarreico. Gracias, y los dejo con lo que saben.